¿Sí se escucha? ¿Listo? ¿Te escuchas bien? Perfecto. Perfecto. Ok. ¿Vas a colocar alguna presentación? Sí. Ok, voy a dejar de compartir en este momento. En la parte inferior está la barra de herramientas y dice compartir pantalla. ¿Ya se ve? Ahorita está cargando. Listo. Si quieres la puedes ampliar. Listo, ya está completa la imagen. Perfecto. Adelante, César. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Antes que nada, una disculpa por la demora, pero ya saben que con estas nuevas tecnologías y esta nueva normalidad se complica un poquito, ¿no? A veces se satura mucho el internet, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay contratiempos en lo que nos vamos adaptando a esta nueva situación. Pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con esta capacitación, ¿sí?, que lleva por título Inducción a la gestión integral de riesgos, ¿no?, y a la protección civil. Y pues bueno, para poder continuar, ¿sí?, quisiera pues ir conociendo a cada uno de ustedes, saber con quién voy a trabajar en esta ocasión. Así es que si se pueden ir presentando, ¿sí? eh, Ahora sí que los voy escuchando, por favor. Necesito que me digan nombre completo, de qué institución vienen y pues qué es lo que los motivó a estar en este curso. Por favorcito, si son tan amables, uno por uno. Ok, para ello voy a ir nombrándolos conforme a la lista de participantes. Comenzamos con Leticia Montserrat Villaseñor Curi. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Montserrat Villaseñor Curi, como ya lo dijeron. Soy directora de Casa Hogar Esperanza de una Nueva Vida y estoy aquí porque he seguido los cursos de protección civil que son muy importantes tanto para la institución como para nuestras casas y amistades. Muchas gracias por esta plática. Yo he estado ya en cursos con César y de verdad le agradezco muchísimo. Que tengan bonita tarde y aquí estoy. Muchísimas gracias. La siguiente persona es Adán Marín. Ok, nos está presentando por el chat. ¿Qué tal? Buena tarde, Adán. Ok, nos indica que no tiene micrófono. No te preocupes, Adán. Continuamos con Alejandro Herrera. Mi nombre es Alejandro Herrera Palafox. Trabajo aquí en el hospital para evitar la ceguera y ya también he tomado cursos contigo, César, y es un gusto volver a tomar este curso. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con Ana Lilia Olayo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo trabajo en el Hospital de la Luz y pues ahí ya tiene pues varios años que he sido brigadista. He participado en el Comité de Protección Civil en diferentes ámbitos, bueno, en diferentes planeaciones como son simulacros y demás eventos que hemos tenido y pues me interesa mucho actualizarme sobre esta gestión principalmente. Ujú. Muchas gracias, Ana. Continuamos con Ariadna Samantha. Hola, yo soy Ariadna Gutiérrez y yo trabajo en el Conde de Valenciana. Y bueno, me interesa en el curso. Uno fue pues para aprovechar la oportunidad que nos dan y ampliar un poco mis conocimientos en cuanto a la materia de protección civil. Y por eso me inscribí. Muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos con Belén Silva. Ok, seguimos con Clara Alejandra Cadena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Clara Alejandra. Soy becaria de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y decidí entrar al curso porque estoy empezando en el área. Entonces quería empezar como a instruir. Muchas gracias, Clara. Continuamos con Dabaun Sam. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy en el Conde y también me interesa estar enterado de qué es lo que podemos aprender y mejorar para lo que ya tenemos actualmente. Okay, muchas gracias. Seguimos con Diana Rodríguez. Ok, nos indica que no tiene micrófono y viene de Pro Niños de la Calle y le interesa actualizarse y tener más información al respecto. Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Saludos a todos. Yo estoy dentro de lo que es el servicio público, en este caso bomberos, y bueno, es meramente incrementar más los conocimientos en este tema. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Continuamos con Javier Ibarra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo trabajo en el Conde de Valenciana, sede centro, y me interesa reafirmar los conocimientos que creo tener sobre este tema. Muchas gracias, Javier. Continuamos con Judith Xochitl. Ok, continuamos con María de Lourdes Hernández. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Hernández, soy directora de del Fomento del Bienestar Integral, de Fundación Casa Alianza México, y me interesa conocer esta información, porque a mi cargo está el programa de protección civil de esta fundación. Gracias. Muchas gracias, Marta. Continuamos con Nat Guerrero. Ok, nos comentaba que no sirve su micrófono ni cámara, pero está atenta y manda saludos desde Cuautitlán Izcalli. Muchas gracias, Nat. Continuamos con Rodrigo Fonseca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Fonseca, soy responsable de protección civil en Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de Abasto. Y pues el objetivo es actualizarme. Cada día se ponen retos nuevos que hay que ir superando y mejorando continuamente. Muchas gracias, Rodrigo. Continuamos con Susana Munguía. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Susana Munguía. Yo colaboro en Instituto Marillac en el área de recursos humanos. Me interesa tomar el curso porque estamos en la renovación del Programa Interno de Protección Civil y precisamente haciendo lo que es el plan de continuidad de operaciones. Esa es la motivación para tomar este curso. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Susana. Continuamos con Yohali Reyes. Buenas tardes. Yo trabajo igualmente en Instituto Marillac.
soy auxiliar administrativo, formo parte del equipo de protección civil del instituto y también estoy apoyando a Susi en la parte del plan de continuidad y protección civil. Ok, muchas gracias. Con eso cerramos la presentación, César. Muchísimas gracias, gracias a todos, sean todos bienvenidos a este curso y pues bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Yo, Judith Xochitl. Adelante, Judith. De la Fundación Alzheimer, estoy en el curso porque quiero, para el próximo año, si Dios quiere, hacer la carpeta de protección civil que no la tenemos. Ok, muchas gracias, Judith, y una disculpa. Pues nada. Adelante, César. Bien, pues déjenme ahora presentarme yo. Algunos ya han tomado curso conmigo, ¿verdad? Entonces ya saben cómo son las dinámicas. Bueno, ahora es un poquito diferente porque no nos podemos ver tan cerca, ¿verdad? Pues bueno, mi nombre es César Trejo, ¿sí? Dentro de mi formación académica, bueno, pues soy licenciado en Derecho. Tengo una carrera técnica en Trabajo Social, técnico en Urgencias Médicas también, ¿sí? Y técnico en Gestión Integral de Riesgos por parte de la Escuela Nacional de Protección Civil. Dentro de mi experiencia laboral, pues yo trabajé alrededor de unos 15 años para el sector gobierno, ¿verdad? Estuve en algunas dependencias, ¿sí? En materia de protección civil y rescate. Actualmente me desempeño como tercero acreditado en protección civil y capacitador. Conocimientos del tema, pues imagínense, tengo pues alrededor de unos 20 años de experiencia en materia de protección civil. Expectativas del curso, pues es que compartirles de entrada todo el conocimiento y que ustedes en algún momento lo puedan aplicar tanto en sus centros de trabajo como en sus hogares, ¿no? La mayoría, de acuerdo a lo que están comentando, pues la mayoría está involucrada, están involucrados con el programa interno de protección civil de su centro de trabajo. Pero, pues, ¿qué pasa en los hogares? En los hogares de cada uno de nosotros, pues también se requieren estas medidas, ¿no? Toda esta información, aterrizarla y plasmarla ahí, ¿no? El compromiso con el curso, pues, estar al pendiente de todos sus comentarios, y más adelantito vamos a cerrar, ¿no? Con esta sesión de preguntas y respuestas, así es que todas las dudas que vayan teniendo, por favor, anótenlas. Recuerden que no hay preguntas absurdas, ¿verdad? Y por muy absurda que parezca una pregunta, hay que externarlas, por favor. Bien. Pues el nombre del curso, como ya lo había comentado, se trata de la gestión integral de riesgos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con esto. ¿Por qué están aquí el día de hoy? Me obligaron, si no asisto me corren, me mandó mi jefe para no trabajar, para ver qué me dan, o no más, ¿no? A ver qué pasa. A veces es por eso y luego estamos con flojera, como ahorita cómo se están dando las situaciones de que no nos llama tanto la atención la capacitación si no es presencial, ¿no? Es curioso ver que, pues, he estado en muchos cursos últimamente con esta situación virtual y hay muchos compañeros que toman también los mismos cursos y pues de repente apagan micrófono, apagan cámara y no sabemos si están o no están ahí, ¿no? Ya de repente cuando pasa la sesión de preguntas, respuestas, pues nomás no se hacen presentes, ¿no? A veces estamos en estos cursos sí porque nos obligan, ¿no? Porque por dedazo nos encargan que hagamos lo de protección civil, ¿no? Ahorita de para no trabajar, pues tampoco aplica, ¿no? Eso aplica más cuando es una capacitación presencial, porque a veces pues, son 4 o 6 horas que estamos fuera del centro de trabajo y ya nos alivianamos un poquito, ¿no? Ahorita pues, no aplica porque la mayoría está en sus casas, ¿no? O nomás a ver qué pasa, a ver de qué se trata esto. Pues, sí. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Esperemos cambiar
algunas expectativas de las que traen, ¿no? Y que todo sea para bien, para mejorar. Les comentaba, el curso se llama Inducción a la Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la gestión integral de riesgos? Es un tema que para muchos nos suena nuevo porque seguimos todavía hablando de protección civil. Y si hablamos de gestión integral de riesgos, pues ya nos cambia el paradigma, ya no sabemos realmente a qué se refiere el tema, ¿no? Les comento, pues sí, es prácticamente lo mismo, pero cuando hablamos de protección civil, lo primero que se nos viene a la mente son los sismos, ¿no? Los sismos, que por cierto es lo que da origen a la protección civil en México, ¿no? Nos remontamos, al hablar de protección civil, nos remontamos a la época del 85, ¿no? Con esos sismos que devastaron la Ciudad de México. Y que tristemente, pues nadie habla de Acapulco, ¿verdad? De Michoacán, con el sismo del 85. Todos se refieren a la Ciudad de México. Entonces, cuando hablamos de protección civil, inmediatamente pensamos en tareas reactivas. En qué vamos a rescatar, en qué hay que apagar incendios, ¿sí? En qué hay que atender lesionados, la parte reactiva. Pero cuando hablamos de gestión integral de riesgos, cuando gestionamos el riesgo, lo vamos a ver desde otra perspectiva o muchas perspectivas, ¿no? Principalmente desde la etapa de la prevención, ¿sí? Que por muchos años decimos o hemos dicho que hacemos prevención, pero tal parece que nada más jugamos a hacer prevención. No estamos haciendo verdaderamente prevención y ahorita vamos a ver por qué y van a ver que tengo mucha razón, ¿no? Vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? ¿Cómo nace esto de la protección civil? La protección civil a nivel internacional nace en el año de 1949. En el año de 1949 se da un cambio significativo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no nada más surge la protección civil. En 1949 se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, recordemos que unos 2, 3 años antes del 49, ¿no? De que surja la ONU, pues había terminado la Segunda Guerra Mundial, en el 47, si no mal recuerdo. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por ser una guerra que provocó grandes pérdidas humanas, pero mayores pérdidas en cuestión de infraestructura en las naciones que intervinieron. ¿Sí? Si ustedes ven la historia, ¿no? Desde muchos años atrás, las guerras siempre se daban en campos de batalla, ¿no? Y las guerras siempre han costado dinero. Pero la Segunda Guerra Mundial es una guerra que no se da en campo de batalla. Es una guerra que golpea directamente a población civil. ¿Sí? Si bien es cierto, ya existía un protocolo de asistencia humanitaria, que es el de el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, pero la Cruz Roja solamente atiende, o su función principal era atender soldados caídos en combate. ¿Sí? Poco a poco fue asistiendo a comunidades afectadas, pero todavía no se tenía un protocolo internacional como tal o aceptado por muchas naciones de ayuda humanitaria en caso de un conflicto armado o en caso de desastres. Entonces es hasta el 49 cuando se crea, ¿sí?, el protocolo 2 adicional a los tratados de Ginebra, ¿no? Entonces este protocolo 2 habla precisamente de la atención humanitaria a la población civil, ¿sí?, afectada en caso de combate o en caso de desastres. Es en este momento donde ya se empieza a hablar de comunidades afectadas por desastres. Tenía que ser independiente a la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque
Cruz Roja es un movimiento que surge a raíz de conflictos bélicos. Entonces no se le puede cargar la responsabilidad completamente a la Cruz Roja, entonces por eso se crea esto de la protección civil, ¿no? Y surge el postulado, ¿no? El famoso postulado de protección civil, que es la atención, la salvaguarda de la vida de las personas, bienes y entorno. Ese es el postulado de la protección civil. Inicialmente, este se había contemplado como el emblema distintivo, ¿no?, de la protección civil. Una vez que se creó el protocolo, se lanzó una convocatoria a nivel internacional para que todas las naciones partícipes de este movimiento, que es liderado por la ONU, pues encontraran un logotipo, ¿no? Entonces surge este. Este logotipo fue propuesto por Israel, por el país de Israel. Pero, pues algunos integrantes de la Organización de las Naciones Unidas son países árabes, pero no simpatizantes con la religión judía. Entonces empieza ahí el primer conflicto, ¿no? Oye, es que yo no puedo aceptar ese logotipo porque tiene una estrella, ¿no?, que se le conoce como la estrella de David. Es un símbolo religioso que no es compatible con mi creencia. Y empiezan ahí los dimes y diretes, ¿no? Entonces, el comité encargado de darle el símbolo a la protección civil lo sujeta otra vez a revisión, ¿sí? Y pues se modifica porque uno de los objetivos de la protección civil pues es que tiene que ser imparcial, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos de esos objetivos, ¿no?, que tiene la protección civil. Entonces se modifica y queda como el logotipo oficial internacional. Y cada uno de estos elementos tiene un significado. Y es importante para todos aquellos que estén involucrados a la protección civil, conozcan a qué se refiere cada uno de ellos. El primer elemento lo vamos a encontrar en el triángulo azul. ¿Y por qué azul? El color azul es un color que nos brinda seguridad, que nos brinda tranquilidad. Eso nos quiere decir que estamos bien, ¿sí?, que estamos en calma, lo que significa también la primera etapa de las emergencias. Las emergencias las vamos a clasificar en 3 etapas: el antes, el durante y el después. Ese triángulo nos quiere decir que estamos en el antes. Es el triángulo de la prevención, ¿no? Por eso es que estamos en el antes. Pero a su vez, cada uno de estos lados del triángulo tiene un significado. Un costado representa al gobierno, porque es el gobierno el que nos va a dar las herramientas para poder aplicar estos sistemas de prevención. El otro lado del triángulo representa a los grupos voluntarios, a todas aquellas organizaciones civiles, principalmente, que están involucradas en la protección civil. Ahí entrarían pues las brigadas, ¿no?, de los diferentes centros de trabajo, empresas, que se toma como base. Y asimismo también este triángulo representa la corresponsabilidad, porque para poder generar esa prevención, ¿sí?, se necesita la participación de estos 3 sectores. De lo contrario, no podemos hacer nada. Posteriormente tenemos un círculo naranja. El círculo de color naranja nos representa el durante. El color naranja es un color que nos va a acelerar el metabolismo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los restaurantes, ¿no?, cocinas, ondas, demás, tienen tonos naranjas en paredes, manteles.
¿Por qué? Porque es un color que nos provoca, a muchos les provoca hambre o sed. Entonces nos está acelerando el metabolismo. Eso nos quiere decir que vamos a estar en estado de alerta, ¿no? Susceptibles a cualquier cambio. Por eso es que lo representamos aquí con el durante. Posteriormente un cuadro amarillo, ¿no? Hasta el fondo. Amarillo es el después. Es un color que también nos va a acelerar el metabolismo, pero no tan acelerado como el naranja. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que en el después, aunque haya pasado ya la calamidad, hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque se pueden surgir otro tipo de eventos. Entonces, por eso es que siempre hay que estar alerta. Aunque con el paso del tiempo el color amarillo fue desechado, ¿sí? Y únicamente se conserva el triángulo azul sobre el fondo naranja. Aquí está, otra vez la pequeña explicación, ¿no? Lo que representa cada uno de ellos. Y es este símbolo que tenemos aquí como lo conocemos en la actualidad. Ahora, los principios éticos fundamentales de la protección civil son los siguientes. La humanidad, dice aquí, es preocuparse por el sufrimiento ajeno. Si no actuamos con humanidad, pues de nada sirve todo lo que nosotros aprendamos en materia de protección civil. Imparcialidad es el principio de ayuda sin distinción. No importa qué raza sea la persona, no importa de qué nivel educativo cultural sea la persona, nosotros vamos a tratar de darle lo mejor de nosotros o lo que esté a nuestro alcance, ¿no? También eso es muy importante. La neutralidad es la condición indispensable para toda acción humanitaria eficaz. Aquí no nos interesa si son de, ejemplo, de un partido político, de otro, o de una corriente ideológica o de otra diferente. O sea, nosotros vamos a ser neutrales para poder hacer protección civil. Y sobre todo la corresponsabilidad. Dice aquí ayuda mutua entre gobierno y población. Ese es el código de ética de la protección civil. Y que, pues sí, se aplica, a mucha gente se le olvida o simplemente no lo conoce. Para poder nosotros realizar protección civil necesitamos aprendernos y aplicar cada uno de estos principios. Muchos de ustedes han de saber que necesitan su programa interno, pues porque es trámite, ¿no? Y cuando vemos el programa interno de protección civil como trámite, pues no le estamos haciendo caso a nada de esto. No estamos aplicando ninguno de los principios éticos. Si vamos a hacer el programa interno, y ahorita les comento, no me gusta a mí en lo personal, no me gusta el término carpeta de protección civil. ¿Por qué? Cuando hablamos de una carpeta, hablamos de un objeto material. El programa interno no necesariamente va a ir en una carpeta de esas con brochecitos. Puede ir engargolada. O puede ir también en un medio digital, en un disco. Entonces, cuando le damos el trato de carpeta, simplemente es un objeto, sí, tal vez un documento, que nos sirve para cumplir un trámite y por lo regular se queda en el archivo. Nunca lo abrimos. Cuando hablamos de programa interno, porque es un nombre, es como debe de ser, un nombre, ¿no? Programa interno de protección civil. Le estamos dando el valor que se merece al documento. El programa interno de protección civil es un instrumento que nos va a ayudar a prevenir los riesgos. Para poder prevenir los riesgos necesitamos conocerlos, necesitamos analizarlos. Entonces quiere decir que hay información importante que quien va a hacer el análisis de riesgos, esa información va a quedar plasmada en ese documento
y que es conveniente que todos los que están laborando en ese centro de trabajo lo lean para que comprendan de qué manera nos pueden impactar esos riesgos, cómo podemos mitigar el impacto o cómo podemos eliminar esos riesgos. Entonces ahí estamos hablando y estamos tocando algunos de estos puntos, ¿no? De estos principios. Actuamos por humanidad porque decimos, quiero hacer mi programa interno porque yo estoy atendiendo personas, ¿no? De entrada, los trabajadores son personas. A lo mejor no atiendo público, pero si atiendo población vulnerable, tengo que preocuparme por la población vulnerable, primeramente. Hablar, por ejemplo, con instituciones de asistencia privada es muy diferente a cuando nos presentamos a hacer programas internos para empresas. Porque el empresario sí es más tajante y te dice, yo nada más quiero el trámite. Y luego ni siquiera quieren capacitar al personal. Entonces ahí pues están pisando todos los principios éticos. Pero bueno, más adelante vamos a retomar estos puntos. Vamos a hablar, seguimos hablando de historia, pero ahora en México, ¿no? Antecedentes de la protección civil en México. Varios hechos sucedieron en la historia de México que obligaron al gobierno a sentar las bases para la existencia de un sistema nacional de protección civil, ¿no? Y tenemos aquí algunos que son más, ¿no? Pero bueno, los más significativos. Tenemos ahí el 82, el 84 y el 85. Eventos que son muy marcados, ¿no? A nivel nacional. Porque han dejado pues bastantes pérdidas. Pero desde aquí vamos a empezar a analizar. En el 82 hace erupción el volcán El Chichonal, ¿no? En el 84 las explosiones de San Juan Ixhuatepec. En el 85 los sismos. ¿Y qué es lo que mata a la gente? Por ahí en las noticias de repente, ¿no? Pues es que el huracán dejó tantos muertos, ¿no? El sismo dejó tantos muertos. ¿Es el sismo el que mata a la gente? ¿O es la actitud de la gente la que mata a la propia gente? Ahí empezamos a hablar de gestión integral de riesgo. Ahora, en México desde 1980 se comienza a trabajar en materia de protección civil. ¿Por qué? Porque ya desde ese momento la ONU empezaba a exigirle a México que contara con un protocolo en materia de protección civil. El tratado del que les hablaba hace ratito, el protocolo 2, adicional a los tratados de Ginebra, México lo firma hasta el año de 1982. En 1980 es cuando se empieza a hablar de que, oye, pues es que la ONU está haciendo esto, ¿no? Cabe mencionar que México es miembro fundador de la ONU en el 49. Pero bueno, el protocolo 2 lo firma hasta el año de 1982. Pero, como muchas de las cosas que se dan aquí en México, pues se queda ahí en el escritorio, se queda ahí en el archivo. Y es hasta el 85 donde, pues ya no nada más se habla de un sistema de protección y restablecimiento, sino de un sistema nacional de protección civil. Entonces, protección civil en sus inicios no sabían a dónde meterla. ¿Por qué? Porque pues no sabían realmente cómo se constituía esta dependencia, o si tenía que ser dependencia propia o dónde, ¿no? Imagínense, aquí habla de eso, ¿no? En el 81, el CIPROR, el Sistema de Protección y Restablecimiento, pasa a ser adscrito a la Secretaría General de Protección y Vialidad. Lo que era antes la Secretaría de Protección y Vialidad, pues antes albergaba lo que era policías, bomberos, ¿no? Y protección civil. Y con el paso del tiempo empieza a cambiar, ¿no? Algunas direcciones de protección civil en las delegaciones estaban a cargo de jurídico o de obras, ¿no? O sea, nada que ver con lo que era protección civil, porque no se entendía. Fue hasta hace como unos 10, 12 años
que se crea ya una Secretaría de Protección Civil en la ciudad, y es como ya se le da la estructura que debe de ser. Ahora, fenómenos perturbadores. Es importante hablar de esto, ¿por qué? Porque es lo que nos va a provocar, ¿no?, un posible desastre. Cuando hablamos de fenómenos perturbadores, podemos hablar de fenómenos naturales o no naturales. No necesariamente estamos hablando de desastre. Todavía no llegamos a esa parte. Los fenómenos perturbadores los vamos a clasificar de la siguiente manera. Tenemos 5 principales clasificaciones con sus ejemplos, ¿no?, que son los geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos. Dentro de los geológicos podemos encontrar los sismos, erupciones volcánicas, derrumbes, socavones, deslaves. Es todo aquello que se va a manifestar a través de la corteza terrestre. Los hidrometeorológicos, ciclones, tornados, huracanes. Todo aquello que tiene que ver con los cambios climáticos. Químico-tecnológicos, incendios, explosiones, derrames, fugas. Sanitario-ecológicos, contaminación, epidemias, plagas, ¿no? Ahorita estamos viviendo un fenómeno perturbador sanitario-ecológico. Socioorganizativo, huelgas, mítines, terrorismo. Algunos de estos son naturales, ¿no?, pero la mayoría son provocados por el ser humano. Cuando hablamos de un fenómeno natural, no hablamos propiamente de un desastre. Y cuando hablamos de desastres, pues no hablamos necesariamente que la naturaleza los provoque. Entonces ahí es un mito que debemos ir rompiendo. Los desastres naturales no existen. ¿Sí? Tenemos el fenómeno. Algunos les llaman fenómenos amenazantes. Este fenómeno que se puede considerar natural, como el huracán, si hablamos de huracanes, el huracán tiene una razón de existir, ¿no? Nos han enseñado que los huracanes son malos. ¿Por qué? Porque destruyen viviendas, ¿no?, destruyen carreteras, matan gente. Pero ¿cuál es la razón de existir de un huracán? El huracán forma parte del sistema termorregulador de la Tierra. Es como el vehículo, ¿no? Cuando el vehículo se va calentando, ¿sí?, llega una temperatura donde se activa el termostato, ¿no? El termostato le avisa al radiador que tiene que hacer circular líquido por el motor para, ¿sí?, enfriar el motor y que este no se sobrecaliente. Eso es lo que pasa en la Tierra con los huracanes. Si hablamos de cambio climático, hablamos de que se está calentando el globo. Obviamente, al calentarse de más la Tierra, pues van a existir más huracanes, ¿no? Pero ¿quién provoca ese famoso cambio climático o el sobrecalentamiento del globo? Pues el ser humano. Entonces el ser humano provoca que al calentarse más el globo terráqueo existan más huracanes o estos sean más devastadores. ¿Por qué? Porque circulan con mayor fuerza. Se tiene que enfriar la Tierra. Y si se dan cuenta, de acuerdo al periodo de vida de la Tierra, ¿no?, o el ciclo, tenemos primavera, verano, otoño y el invierno. ¿Y dónde se presentan los huracanes? Se empiezan a presentar a mediados del verano para terminar la temporada de huracanes, en teoría. Terminaría a finales del otoño. Mediados, finales de otoño. ¿Por qué? Obviamente con la primavera y el verano, pues la Tierra se comienza a calentar. Posteriormente tiene que venir esta parte de la termorregulación para poder dar paso al invierno, ¿no?, a la parte más fría, ¿sí? Y es como se va encontrando ese equilibrio, ¿vale? Entonces ya vieron que no es tan malo la existencia de un huracán. Aparte llevan
agua a zonas donde hubo sequía, ¿no? Y así podríamos hablar de cada uno de los fenómenos, principalmente los naturales, ¿eh? Que todos tienen una razón de existir. Pero entonces después vemos imágenes como esta. Y vemos que tenemos ahí un huracán, por acá un incendio forestal, ¿no? Gente afectada por esta situación. Realmente, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Es el fenómeno el que provoca los daños o es el ser humano? De entrada, el incendio forestal, difícilmente vamos a encontrar uno natural, difícilmente. Pero sí se puede dar y hay maneras de prevenirlo. Pero pues si la gente sigue deforestando, pues obviamente se provocan más, ¿no? Si dejamos basura en los bosques, vidrios y demás, se va a seguir manifestando. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es la gestión del riesgo de desastres. Y después me van a decir ustedes, ¿y dónde queda la protección civil? Va inmiscuida en esto, porque al final de cuentas la protección civil es el objetivo final o es a lo que se busca llegar cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre. Cuando hablamos de gestión de riesgo, ¿sí?, el objetivo es que la población civil no salga afectada. Y vean más imágenes. Infraestructura dañada, ¿no? Las viviendas, la carretera, y está el coche aplastado. Y eso lo hace un tsunami, eso lo hace un sismo, obviamente. Pero ¿por qué se generan tantos daños? Porque a lo mejor la carretera estuvo mal planeada, ¿no? La vivienda mal construida, no se toman en consideración muchas cosas, ¿no? Ejemplo de esto, ¿no? Las inundaciones, y que últimamente ha habido muchos casos de inundaciones en el país. No, pues es que la inundación arrastró coches, ¿no? Híjole, pues no fue la inundación. ¿O por qué se provocó la inundación? ¿Por qué se asolvaron las alcantarillas? Pues porque la gente tira basura. El término desastre natural ha sido utilizado para poder echarle la culpa a alguien más, ¿no? En este caso a la naturaleza. ¿Sí? Echarle la culpa a la naturaleza de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la evolución de las estrategias para la reducción del riesgo de desastres a nivel internacional. Para que vean cómo vamos un poquito rezagados en México. En 1989, ¿sí?, solamente 4 años después de que en México se genera el protocolo de protección civil, o lo que se conoce como el Sistema Nacional de Protección Civil. A nivel internacional, en el 89, se firma el Diseño Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Todavía se tenía esa concepción, ¿eh?, de desastre natural. Y este diseño, que surge este documento entre el 90 al 99, se trataba de que las naciones involucradas en este tema generaran protocolos de atención, de prevención, atención y respuesta para desastres naturales. Después, en el 94, surge otro documento internacional que es la Estrategia de Acción de Yokohama. En el 94 ya empiezan a hablarse de que los desastres no son naturales, ¿no?, de que los desastres son construidos a partir del comportamiento de la sociedad. Pero todavía había mucha confusión, porque los principales actores de la protección civil eran arquitectos, ingenieros y obviamente pues, los rescatistas, la gente de acción.
la gente preventiva o las ciencias que son más de carácter social, pues no eran tan bien aceptadas en esta cuestión. En el año 2000 surge la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Ya se le elimina lo natural, ¿eh? O sea, repito, algo de lo que nos dejó la Estrategia de Acción de Yokohama es precisamente ese pensamiento de que el desastre no es natural. El desastre se construye a partir de la sociedad. Y ahorita vamos a ver por qué. En el 2002 surge el Plan para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, donde empiezan los famosos objetivos, ¿no?, del milenio. Y en esos objetivos del milenio van plasmadas sostenible de Johannesburgo y se crean acciones. Se crean acciones que todos los países que están involucrados en la ONU tienen que atender para la gestión del riesgo de desastres. Este marco de acción de Hyogo, que tiene una vigencia del 2005 al 2015, tiene una serie de metas. Ese lo pueden consultar ustedes en internet, está muy interesante, donde las metas principales de los países es de que su población debe de comprender los riesgos a los que se está enfrentando, debe de comprenderlos. Para comprenderlos quiere decir que debemos de, sí, estudiarlos, ¿no? Saber el por qué tiembla, ¿sí? Estamos en zona sísmica y que en algún momento nos va a ocurrir, ¿no?, un temblorcito. Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a atender este tipo de eventos? Después este documento fue sometido a revisión y surge lo que es el marco de Sendai, que es el que tenemos ahorita en la actualidad, ¿no? Lo mismo con un cierto número de metas que los países tienen que cumplir, ¿sí? Lo mismo para que la gente comprenda cuáles son los riesgos, cuáles son las actividades que tiene que realizar tanto el gobierno como la población. Y en el marco de Sendai se remarca igual la gestión del riesgo de desastre desde todas las perspectivas económicas, sociales, culturales, pero sobre todo encaminando a la corresponsabilidad entre gobierno y población. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un desastre y la gente está afectada, siempre le echa la culpa al gobierno, ¿no? Pues sí, a lo mejor el gobierno tiene la culpa, pero el gobierno no te manda el sismo. ¿Cuál es la culpa del gobierno, pero cuál es la culpa del ciudadano? Ejemplo de esto, ¿cuánta gente de escasos recursos no se va a vivir a zonas de laderas, sabiendo que en algún momento puede ocurrir un deslave y se pierde su vivienda, ¿no? Hay muchos grupos que se dedican a apropiarse, ¿no?, de terrenos que ven por ahí, meten a la gente y no se dan cuenta si son de alto riesgo, ¿no? Y el ejemplo más claro fue lo que pasó en San Juanico en el 84. No se respetó el límite de construcción referente a la gasera. La necesidad de vivienda de la población orilló a que muchos grupos de estos que les hablo se fueran apropiando de terrenos cercanos, ¿sí?, a las zonas de riesgo. Entonces de repente se sale de control, puede llegar a pasar, porque al final de cuentas así es el ser humano tiende a cometer errores. Pues bueno, el error humano provoca la explosión de San Juan Ixhuatepec. ¿Ustedes creen que si se hubiese respetado ese balizamiento, ¿no?,
si se hubiese respetado la distancia entre lo que es las zonas de riesgo y la población, se hubiese encontrado tantas afectaciones, pues yo no lo creo. Sin embargo, pues a la gente le gusta siempre estar ahí en el riesgo. Porque igual muchas veces el gobierno dice no construya cerca de los ríos, sin embargo la gente va y lo hace, ¿no? Pero bueno, por años hemos cometido un montón de errores, ¿no? Tan es así que la Ciudad de México es un ejemplo claro, ¿no?, de la mala planeación en la construcción. Sin embargo, la Ciudad de México ha sido tan aplaudida en muchos países. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que la Ciudad de México sigue en pie, ¿no?, a pesar del riesgo sísmico que se tiene, y que fue edificada toda la ciudad en un terreno muy blando porque antes era un lago? Y pues bueno, dentro de las nociones sobre la gestión del riesgo de desastre, vamos a hablar sobre la premisa fundamental, ¿no?, que los desastres naturales no existen. No existen los desastres naturales, todo es construido a partir de la sociedad, ¿no? Se le conoce como construcción social del riesgo. Y ejemplo, pues ya se los puse, ¿no?, el de San Juanico. Y bueno, aquí les dejo tantito esta pequeña caricatura. Dice, pues sí, esos desastres no son naturales porque en México es natural que no se arte a la ciudadanía cuando se aproxima una tormenta. Es natural que la gente viva en los cerros y los cauces de los ríos. Es natural que se construyan unidades habitacionales en manglares y pantanos. Es natural que se enfrente el cambio climático con discursos. Es natural la deforestación de bosques y selvas. Lamentablemente, todas las malas acciones o todo lo que va en contra de la gestión de riesgos, pues lo naturalizamos. Para el gobierno, pues muchas veces es más fácil decir, bueno, ya llegó un grupo de paracaidistas, se apropió del terreno, pues es más fácil regularizar los predios que pues realmente hacer una reubicación. Total, pues alguien firma y ya dentro de muchos años puede llegar la calamidad y ya nadie me va a buscar, ¿no? Así es como muchas veces se actúa a nivel gubernamental. Y ahí es donde encontramos la culpa del gobierno. Pero ¿dónde está la culpa del ciudadano? La culpa del ciudadano por no ponerse a investigar en dónde estamos viviendo o dónde vamos a vivir, ¿no? Ejemplo de eso lo encontramos ahí en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México. Que Valle de Chalco pues era, hasta hace unos cuantos años, ¿no?, era todavía parte del extinto lago de Texcoco, ¿no? Y esa zona fue urbanizada, ¿no?, un proyecto muy grande del expresidente Carlos Salinas de Gortari, donde sí construyó muchas casas, ¿no?, muchísimas casas, se le dio vivienda a mucha gente, infraestructura, calles y demás, pero con el paso del tiempo empezaron a tener problemas de inundaciones. Dice por ahí un dicho, que el agua busca su cauce, ¿no? El agua regresó a donde vivía. Es el ser humano el que invadió el hogar del agua. Entonces, la culpa fue del gobierno por una mala planeación urbana y la culpa es del ciudadano por no ponerse a pensar que en algún momento iba a ocurrir esta situación. Lo mismo ocurre allá en la Sosa Texcoco, ¿no?, que se hace supuestamente un relleno sanitario en lo que era la zona del Salitre para poder construir casas habitación. Y con el paso del tiempo, pues el Salitre va saliendo, va atravesando el relleno sanitario y está empezando a afectar algunas casas, ¿no?, casas de interés social. Entonces, lo mismo, mala planeación urbana y mala información por parte del ciudadano. Ahora, dentro de esto de la gestión del riesgo, nos encontramos algunos enfoques teóricos, ¿no?, en el estudio de los desastres. Primero, el determinismo físico, la visión tecnocrática, ¿no? La visión tecnocrática nos dice que
pues es lo divino, ¿no? El quien provoca los desastres, ¿no? Lo vemos como una cuestión más divina, ¿no? Le echamos la culpa a, a la naturaleza, porque pues, es la naturaleza la que nos manda el huracán, ¿no? Entonces Dios nos castiga porque nos portamos mal como seres humanos y nos manda el huracán a matarnos, ¿no? Cuando no entendemos lo que les acababa de manifestar, ¿no? Después entra una línea estructural funcionalista. ¿A qué se refiere? La línea estructural funcionalista, bueno, ya entendemos que la naturaleza se tiene que manifestar, ¿no? Entonces, llega el huracán, y el huracán es sinónimo de desastre. ¿No? Cuando hablamos de huracanes, es sinónimo de desastre. Ya no le estamos echando la culpa a la divinidad, pero el huracán es sinónimo de desastre. El sismo es sinónimo de desastre. Después llega el enfoque alternativo. Cuando hablamos del enfoque alternativo, pues aquí ya hablamos de que nosotros como ciudadanos hay que admitir nuestra responsabilidad por estar viviendo en este mundo, en este globo terráqueo, que este globo terráqueo tiene una forma de manifestarse. Nosotros como seres humanos tenemos una forma de manifestarnos, y si no vivimos en conjunto, si no compartimos responsabilidades, ¿sí?, pues siempre nos van a afectar los desastres. Entonces, cuando hablamos de enfoque alternativo es asumir nuestra responsabilidad. Y entonces ya es cuando hablamos de la gestión de riesgos, ¿no? Es hasta que llegue el enfoque alternativo cuando ya, ¿sí?, podemos hablar de que vamos a hacer gestión de riesgos. Ya se acepta en el estudio de los desastres, se aceptan por fin las ciencias sociales, ¿sí?, y entonces ya cambiamos por completo el concepto de protección civil. El término de gestión de riesgos llega a México hasta el año 2011. Si recuerdan en las diapositivas anteriores, cómo lo veníamos manejando, ¿no? Que desde el 94, ¿no?, es cuando se empieza a hablar de que los desastres no son naturales, de que hay que hacer gestión, ¿no?, desde diferentes perspectivas, y en México es hasta el 2011 cuando ya por fin decimos hay que gestionar el riesgo. Y todavía hay quien está renuente con esta parte de la gestión de riesgos, sobre todo porque nos enfocamos más en la atención de la emergencia, ¿no?, en lo reactivo, ¿sí? Y no, la protección civil no es de acción, la protección civil es de prevención. Bien, ahora el determinismo físico, visión tecnocrática, dice la amenaza o el peligro es el agente activo del desastre, lo que les comentaba, ¿no? El estudio de las amenazas o peligros desde una perspectiva de ciencias duras, mecanismos, mediciones, monitoreo y predicción. Otro punto importante, que siempre el ser humano siempre ha tratado de predecir los fenómenos, ¿sí? Y hay cosas que no se pueden predecir, como los sismos, ¿no? ¿Sí? El huracán se puede predecir, sí, pero no se puede predecir el efecto que tenga, ¿no?, o el impacto que tenga. Esa es otra cuestión, que siempre tratamos de adelantarnos al tiempo, ¿no? Se estudia e investiga la naturaleza del desastre. Visión dominante, evolución. ¿Estamos evolucionando? Yo digo que sí, estamos evolucionando porque ya mucha gente ya no piensa como antes, ¿no? Mucha gente ya trata de estar informada, ¿sí? De entrada ya tenemos más medios de comunicación, antes era nada más radio, televisión, ahorita ya tenemos redes sociales, ¿no? Y hay gente que comparte información pues real, ¿no?, información que sí vale la pena estudiarle, ¿no? Pero imagínense todavía en este momento, en este punto de la evolución,
hay un grupo de personas que todavía se siguen peleando con que si la Tierra es plana, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de esos famosos terraplanistas, ¿no? Y tratan de convencer a mucha gente, ¿no? De que por siglos nos han engañado en que la Tierra es redonda y cosas así. Entonces aquí como que sí, siempre va a quedar en duda eso si estamos evolucionando, ¿no? Afortunadamente hay más gente que se interesa por buscar la verdad y aplicar lo que verdaderamente nos conviene. La línea estructural funcionalista, después de la Segunda Guerra Mundial comienzan a aparecer publicaciones sobre desastres y se comienza a estudiar el comportamiento humano y la conducta colectiva, ¿sí? Esto de la conducta colectiva es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han escuchado a alguien que llega nada más el mes de septiembre y hablan de que ya se acerca la temporada de sismos. Digo, lamentablemente, pues en el 85 nos pegó un 19 de septiembre y en 2017 también. Pero pues es casualidad, porque ha ocurrido sismos en otros días del año y digo, no han causado tantas afectaciones, afortunadamente. Pero bueno, el hecho de que casualmente se haya repetido en el mismo mes, mismo día, ¿no? Cosa impresionante a nivel mundial. Pero bueno, esto quiere decir que se refuerza más esa creencia en la gente, ¿no? De que en septiembre es la temporada de sismos. Es un mito que hay que romper. No hay temporada de sismos porque nos puede temblar en el día que menos esperemos. Hace unos meses nos tembló y ¿no? A mitad de la pandemia, ¿sí? Cuando casualmente, cuando estuvimos con la emergencia de la influenza H1, también ocurrió un sismo, a mitad de la pandemia. Y fue en junio ese sismo. No, miento, fue en mayo. En mayo el sismo, cuando estuvimos con la emergencia del H1. Entonces, no necesariamente en septiembre nos va a temblar. Pero, ¿qué sucede? Que ese mito se va regando y se va regando y se va regando, ¿no? Entonces, ese comportamiento humano te va a generar una conducta colectiva que va a ir en contra de la gestión del riesgo, ¿no? Otro ejemplo, pues cuando hace erupción el volcán Popocatépetl, ¿no? Llega el gobierno federal a querer hacer evacuaciones preventivas, pues la gente no se quiere salir. ¿Por qué? Porque decían, no, pues nosotros le vamos a llevar su ofrenda a Don Goyo y no va a pasar nada. Y la gente, pues, consciente de que no iba a pasar nada porque le llevan su ofrenda, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Y hay que empezar a comprender, ¿no? A estudiar cómo se comporta la comunidad para saber de qué manera pueden afectarlo, ¿no? Los desastres. Entonces, en la década de los 60 comienzan la construcción de las primeras teorías sociales, ¿no? Y en los 70 el surgimiento de grupos de investigación e instituciones especializadas en el análisis de la conducta colectiva. En este tiempo es cuando las ciencias sociales se comienzan a pelear con las ciencias duras, por así mencionarlas, ¿no? Las ingenierías, porque la ingeniería es la que va a estudiar, ¿no? O sea, cómo se va a manifestar el sismo, el periodo de desplazamiento de las ondas, ¿no? La velocidad de desplazamiento de las ondas, ¿sí? Pero lo que te genera el desastre, pues es la conducta humana. Entonces, cuando llegamos al enfoque alternativo, ya nos encontramos que los desastres son un problema no resuelto del desarrollo. ¿Por qué? Porque nos vamos desarrollando como comunidad, ¿sí? Y nunca nos pusimos a pensar que en algún momento se puede manifestar un evento de estos, ¿no? Entonces se va desarrollando, pero antes no teníamos esos famosos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces la gente fue creciendo, las comunidades fueron creciendo a como les dio a entender. Tan solo vean aquí en México cómo está la Ciudad de México, un claro ejemplo, ¿no? De la mala planeación. ¿Dónde se encuentran todos los centros de trabajo?
principalmente en la zona centro y algunos en la zona poniente. Y en toda la orilla están las viviendas, ¿no? La gente que vive en Gustavo Madero va a trabajar al centro, ¿no? O a Santa Fe. Y lo mismo la gente de Iztapalapa, de Iztacalco, Milpalta, Xochimilco, y todo se concentra en el centro, ¿no? Y si ustedes van a cualquier ciudad del país, Guadalajara, Monterrey, ahorita que está creciendo Querétaro, es una copia fiel de la Ciudad de México. Centros de trabajo en el centro, viviendas en la orilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues así como está la Ciudad de México, hazle allá, ¿no? Entonces, no hay un desarrollo sostenible, ¿no? Que eso es lo que nos marca. ¿Qué nos marca el desarrollo sostenible? Pues que sea capaz de una comunidad desarrollarse y no tenga conflicto. Y aquí los conflictos sociales es lo que nos están provocando los desastres. El enfoque alternativo trata de explicar los desastres desde un punto de vista holístico. Cuando hablamos de esto holístico, quiere decir integral. ¿Sí? Integral. ¿Por qué? Porque vamos a explicar los desastres desde la perspectiva económica. ¿Sí? ¿A quién le pega más el desastre? ¿Al que tiene o al que no tiene? ¿No? En teoría podemos decir, pues al que no tiene es el que le va a afectar más. Sí, pero también lo vamos a ver desde el enfoque social. ¿Por qué? O cultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo mucho poder adquisitivo, pero si no tengo el interés por realizar tareas preventivas en mi vivienda o en mi centro de trabajo, de todas formas me va a pegar, ¿no? Y eso se suscitó con el sismo de 2017. ¿A qué zona le pegó más? ¿No? A la zona con mayor poder adquisitivo, y se supone que el que tiene más es al que menos le pega, ¿sí? Tristemente, pues también a los más pobres de Iztapalapa, Tláhuac, les pegó y les pegó fuerte, ¿no? Xochimilco, ni se diga. Lamentablemente, los medios de comunicación no se enfocaron ahí. Los medios de comunicación se enfocaron pues, a donde sí hay. ¿Por qué? Pues porque pobrecitos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, los desastres hay que estudiarlos desde todas esas perspectivas. Los desastres son socialmente construidos a través de un proceso. ¿Sí? No es nada más de que, espontáneamente ya se generan los desastres, no. El proceso desde que soy apático para estos temas, no me capacito, no me informo, solamente le hago caso a lo que me dice la televisión, no busco más allá. Ok, ya fue un curso, pero pues nada más es por cumplir. No hago simulacros, o cuando hacen un simulacro en mi centro de trabajo, pues no participo. ¿Qué pasa en casa habitación? ¿Cuántos de ustedes participan en simulacros en su casa, con su familia? ¿No? Ahí estamos entrando en esta parte de la construcción social del riesgo. ¿Cuándo se han sentado con su familia, ¿no?, a decir, oigan, ¿qué pasa si aquí nos agarra un temblor, no? ¿Qué pasa si se genera un cortocircuito? Tenemos extintores en casa, detectores de humo, botiquines. Con esas sencillas acciones nos estamos convirtiendo en parte del problema, no en la solución. Ahora se comienza a hablar acerca de los términos amenaza y vulnerabilidad. La amenaza ya la tenemos, ¿no? Que es un fenómeno perturbador que se puede manifestar de muchas formas. Ahora, la vulnerabilidad. Yo como ciudadano, ¿qué tan expuesto estoy a esa amenaza? Ok, yo como ciudadano. Mi familia, ¿qué tan expuesta está? Mi casa, ¿qué tan expuesta está? Mi centro de trabajo, ¿qué tan expuesto está? Es como debemos de ir avanzándole, ¿no? La atención a los desastres tiene que ser ambidireccional, o sea, tiene que bajar la herramienta del gobierno, es decir, de arriba hacia abajo, y la aplicación es de abajo hacia arriba, o sea, como ciudadano aplico, familia,
comunidad. Otra pequeña caricatura. Ahora vamos con un poquito de definiciones, ¿no? ¿Qué es el riesgo? También es importante empezar a diferenciar, porque a veces confundimos peligro con riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan riesgo. Tengo el riesgo. Dice, hay probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. ¿Cuál es la amenaza? El huracán, ahorita que están de moda. Ahí está el huracán. ¿Yo qué tan vulnerable soy? Aquí en la Ciudad de México, ¿seremos vulnerables a un huracán? Pues no. Sin embargo, hablemos de una comunidad en la zona de la costa. Ellos son más vulnerables. Entonces, para mí, en la Ciudad de México, pues no representa un riesgo un huracán. Porque está separado, ¿no? Está separada la vulnerabilidad y la amenaza. Sin embargo, la vulnerabilidad yo la voy a trasladar a la zona de la costa. Entonces ahí ya estoy representando el riesgo, ¿sí? Ya se puede convertir en un desastre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mitigar el riesgo, es decir, disminuir la vulnerabilidad, reforzar la vivienda, ¿no? Como lo hacen en Estados Unidos con los tornados, ¿no? Tienen sus búnkers. Ok, a lo mejor no puedo rescatar mi vivienda, ¿no? Porque a veces las tormentas allá son tan fuertes que aunque tuvieran viviendas hechas de concreto, pues el tornado se las puede llevar, ¿no? Y es peor porque pues, te pueden provocar más daños. Por eso es que las hacen de madera. Y lo que hacen ellos es reforzar sus búnkers, ¿no? Sus sótanos. Ahora, pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Todavía estamos hablando de probabilidad. Ahora, aquí tenemos, ¿no? Un claro ejemplo. Dice aquí se vende casa urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta de esta ladera, ¿no? Se fue deslavando, ¿no? Poco a poco, ocurriendo un deslave ahí hasta que en algún momento va a llegar a impactar en los cimientos de esa vivienda. ¿Por qué? Pues porque la tierra está en constante movimiento, ¿no? Sin embargo, pues sí, la gente quiere vivir, no, hombre, pues ahí en el cerro porque tienen una vista de lujo, ¿no? Se ve bien padre toda la ciudad. Sí, pero en algún momento puede ser contraproducente todo esto, ¿no? Ahora, el riesgo es en función de la amenaza, la exposición de la población y sus bienes a la amenaza y de la situación de vulnerabilidad a la que se expone la población y sus activos. Más adelante vamos aquí está. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad por exposición. Esta es una pequeña ecuación, no tiene resultado, simplemente es para escenificar, ¿no? Lo que tratamos de hacer. Tenemos la amenaza, ¿sí? Que puede ser el huracán, puede ser el temblor, ¿no? Un incendio. La vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué tan susceptible estoy yo para ser afectado por esa amenaza, ¿no? Y la exposición se refiere a la cantidad de personas, viviendas, infraestructura, ¿no? Que se encuentra en el lugar. La amenaza, pues es el fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales, económicos o daños ambientales. Aquí tenemos un pequeño cuadrito de esos fenómenos amenazantes, ¿no? Aquí tenemos una ramificación un poquito más extensa de lo que les había comentado en un principio. Porque aquí
vamos a dividir en fenómenos de origen natural, de origen socionatural. Eso quiere decir que ahí interviene tanto la mano del hombre como la naturaleza. Después tenemos los de origen tecnológico, los de origen netamente humano, y después los fenómenos concatenados, ¿no? Ejemplo del fenómeno concatenado. Recordarán cuando el sismo de 2017, todo el mundo quería llegar a sus casas, ¿no? Entonces empieza a haber demasiado tráfico, ¿no? Embotellamientos, a eso le achacamos de que se va la luz. Entonces se genera a partir de un fenómeno de origen natural geológico, se genera un fenómeno de origen humano, que es socioorganizativo. Eso es, el fenómeno socioorganizativo se considera un fenómeno concatenado. Siempre, a raíz de un evento, ya sea natural o de origen humano, siempre va a haber fenómenos concatenados. Entonces, eso sí es muy importante que se tome en consideración, sobre todo aquellos que están realizando sus programas internos de protección civil, ¿sí? Tienen que saber identificar ese tipo de fenómenos. Ejemplo, para hacer un simulacro. Un simulacro, actualmente, hacerlo sin aviso es muy difícil, porque no se tiene la cultura de que en algún momento puede llegar a ocurrir la emergencia. Por lógica, en algún momento podemos hacer un simulacro. Si hacemos un simulacro sin avisar, vamos a tener por ahí alguno que tenga una crisis nerviosa o ya se nos esté infartando, ¿no? Y se tenga que trasladar al hospital. Y eso se considera fenómeno concatenado, hay que tenerlo en consideración. ¿Sí? Igual al momento de desarrollar los protocolos de emergencia, hay que tomar en consideración los fenómenos que se pueden concatenar a raíz de una inundación, de un sismo, ¿sí? Con el simple hecho de que empiece el sonido de la alerta sísmica, ya vamos a tener ahí un fenómeno concatenado, que es la crisis nerviosa de 2 o más personas, ¿no? Los cuellos de botella en rutas de evacuación. Por eso es que hay que capacitar no nada más a la brigada, hay que capacitar a todo el personal, porque de nada nos sirve que la brigada esté bien capacitada si todo el personal es el que va a generar los cuellos de botella o va a empezar a generar esa histeria colectiva, ¿no? Fenómeno concatenado. ¿Sí? Entonces hay que tomar en consideración todo eso. Luego, la vulnerabilidad, pues son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema, o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza, ¿no? Condición de la población o de los individuos en función de sus características económicas y sociales, a las que se desarrolla además de su localización geográfica, lo cual los hace más o menos susceptibles a ser afectados por un fenómeno natural. Tenemos una vulnerabilidad global. Vamos a hablar de algunas vulnerabilidades, porque hay muchísimas, ¿no? O se clasifican muchísimas vulnerabilidades. Vulnerabilidad global, los desastres no son naturales, ¿no? Esto se entiende como la incapacidad de una comunidad de absorber mediante el autoajuste los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente o su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio. Ejemplo de esto, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? El uso del cubrebocas. Que esto es pasajero y hay que entenderlo como algo pasajero, no es algo que ya se va a quedar de por vida, no es pasajero, pero cuando hablamos de pasajero, se genera una incertidumbre porque no sabemos por cuánto tiempo va a ser. Y eso empieza a generar resistencia por parte de muchas personas, lo que va a aumentar la vulnerabilidad, ¿sí? A eso se refiere esto. Hay muchas personas que van a la calle y no usan cubrebocas y son necios y no quieren usar cubrebocas, y se ha dado casos de agresiones hacia las personas que les dicen, oye, por cortesía o por respeto ponte tu cubrebocas, y ya me está queriendo agredir porque le dije que se pusiera el cubrebocas, ¿no? Al presentar esta resistencia a esa adaptación, ¿no? Al cambio o a la nueva normalidad, ¿sí? Ahí estamos hablando de esta
vulnerabilidad global. Ahora, aquí vienen otras definiciones o clasificación. Dice, vulnerabilidad natural. Todo ser vivo, por el hecho de serlo, posee una vulnerabilidad intrínseca determinada por los límites ambientales, dentro de los cuales es posible la vida, y por las exigencias internas de su propio organismo. Todo ser humano nace con ciertas capacidades y habilidades. Por eso es que está mal cuando nos referimos a una persona con discapacidad. Está mal el hecho de decir capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque todo ser vivo tiene capacidades diferentes, ¿sí? O además los seres humanos. El término capacidades diferentes surge hace unos años, pero fue un programa social patrocinado por el DIF. Por eso es que es capacidades diferentes, ¿no? El término correcto es persona con discapacidad, ¿no? Ahora, los que nos podríamos considerar regulares, por así decirlo, pues también tenemos ciertas limitantes, ¿no? Lo cual nos está generando una vulnerabilidad natural. Por eso es que algunos desarrollan más talentos, ¿no? Por así decirlo. Talentos, a lo mejor algunos para la lectura, para la música, ¿sí? Para el estudio, alguna ciencia. ¿Por qué? Pues porque esas son las fortalezas, ¿no? Pero del otro lado tenemos vulnerabilidades. Física se refiere especialmente a la localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo. Vulnerabilidad física, ¿sí? Lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Con respecto al huracán. En la Ciudad de México, pues la vulnerabilidad física pues, es baja o nula, ¿no? Se podría decir. Pero si nos vamos a la zona costera, pues esa vulnerabilidad va a aumentar, ¿no? Pero eso es respecto a el huracán, ¿no? Con los sismos ocurre algo similar, ¿no? La vulnerabilidad va a ser mayor, ¿sí? A la zona donde se genera el epicentro, ¿no? Del sismo. Ahora, vulnerabilidad económica, dice aquí que quizás es el eje más significativo de la vulnerabilidad global, sí. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que tienen mayor poder adquisitivo son las personas que pueden tomar más medidas de prevención, ¿no? Las que sí pueden invertir en su casa para reforzarla, ¿sí? Las que se pueden pagar un curso de capacitación, las que pueden comprarse equipo de respuesta o ejemplo, hasta para armar la famosa mochila de emergencia, ¿no? Te lo apuesto que la mayoría de los que estamos ahorita aquí reunidos armamos nuestra mochila de emergencia, la cual dice ahí que debe de tener dinero, ¿no? Para alguna emergencia. Y a final de quincena vamos a estar sacando ese dinerito o vamos a estar sacando las latas de atún para salvar la quincena. Y ya después la reponemos. Eso yo creo que a la mayoría les puede llegar a pasar, ¿no? Ahora, hay personas que menos tienen y que siempre van a ser los más afectados porque no van a poder reforzar sus viviendas. Algunos ni siquiera tienen vivienda propia. ¿Cómo van a reforzar una vivienda que no es de ellos? Y si el casero dice, pues no me interesa, peor tantito. Vulnerabilidad social, el nivel de traumatismo social resultante de un desastre es inversamente proporcional a nivel de la organización existente en la comunidad afectada. Ojo. Cuando el sismo del 85, muchas personas, principalmente aquellas que vivieron en carne propia todo lo acontecido, pues sufren de ese traumatismo. Y en la actualidad es gente que difícilmente participa. Algunos sí como que se tragaron ese miedito y órale.
Les comento una anécdota. Yo vivo en unidad habitacional y hay una vecinita que, en cuanto suena la alerta sísmica, evacúa, ¿no? Pero llega al último escalón del edificio, se hinca y se pone a rezar. Digo, está bien, ¿no? Cada quien tiene su manera de hacer catarsis y de enfrentar la situación. No estamos en contra de las condiciones religiosas de nadie. El tema es que por qué en el último escalón, o sea, ya cuando llega hasta abajo, se hinca y se pone a rezar, generan un cuello de botella. Lo más correcto es llega hasta el punto de reunión y ahí híncate y ponte a rezar, encomiéndate a quien tú quieras. Esa es tu fe y es muy respetable. Pero en el último escalón te van a aplastar, ¿no? Entonces, sí hay que organizarnos, ¿no? Hay mucha gente que sí realmente a partir de que ocurre la situación se organiza, ¿no? Se quiere informar, pero que creen que también es momentáneo. Recuerdo que cuando el sismo del día 7 de septiembre de 2017, que fue a la medianoche, un poquito antes de las 12 exactamente, empiezo a recibir llamadas, ¿no? Principalmente de algunos clientes a los que les he hecho programa interno, y ya les empiezo a decir cuál es la mecánica, ¿no? A seguir a raíz del sismo. Total que ya alrededor de las 2:30 de la madrugada, ya termino de darle seguimiento a todo, y ya me iba a dormir, ¿no? Cuando de repente a las 3 de la mañana, exactamente a las 3 suena el teléfono, el celular, y yo dije, bueno, pues ahora quién me está buscando, ¿no? Ya contesto y era una persona, no recuerdo su nombre, pero una persona que en ese momento me estaba pidiendo cotización de un curso, ¿no? De cómo actuar ante un sismo. A las 3 de la mañana, después del sismo. Y le dije, pues sí, mira, sí, con gusto te atiendo, pero no seas malo, échame un grito mañana a las 9 de la mañana. Ya no me habló, no sé si le hablaré a alguien más. Pero esto representa precisamente lo que habla de la vulnerabilidad social, ¿no? Llega el evento y, ay, sí, todo el mundo quiere cursos, ¿no? Todo el mundo quiere informarse. Pero el hecho de que tomemos un curso quiere decir que ya estamos bien, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Hay que darle seguimiento a esta capacitación, ¿no? Hay que aplicar todos estos conocimientos, ¿sí? En mi hogar, en mi centro de trabajo, donde yo me vea afectado, donde mi vulnerabilidad sea mayor. Vulnerabilidad política íntimamente ligada a la anterior. Constituye el valor recíproco del nivel de autonomía que posee una comunidad para la toma de las decisiones que la afectan. Es decir, mientras mayor sea esa autonomía, mayor será la vulnerabilidad política de la comunidad. Híjole, aquí está complicado esto porque la política siempre da mucho de qué hablar. Pero ahora con lo de la pandemia, hubo muchos pueblos a lo largo del país que literal cerraron las puertas. No dejaron que entrara nadie para evitar contagios. Y fue así de aquí nada más nosotros, ¿no? Y si es posible que nadie salga, ¿no? Y se tenía bien controlado la entrada y salida de la gente, sobre todo los que viven en el pueblo y van a trabajar a otro lado. Y no quiere decir que estén en lo correcto, porque al final de cuentas las medidas que se toman es de, sí, tómate la temperatura. ¿Pero qué quiere decir? Imagínense. Yo llego hoy a algún centro de trabajo y me toman la temperatura para permitirme el acceso. Ok, me toman la temperatura, yo marco 38.5, híjole, es candidato de COVID. Ya me mandan al hospital, resulta que sí, salgo positivo. ¿Pero qué creen? La fiebre se va a manifestar aproximadamente 14, 15 días después de haber yo contraído el virus. Entonces, es un virus que se manifiesta muy, muy lento, ¿eh?
Entonces, no todas las medidas quiere decir que son correctamente aplicadas, ¿no? Entonces, la comunidad tiene que tomar sus propias decisiones, sí, pero no quiere decir que son las más correctas, ¿no? Muchos no quisieron que fueran los municipios a sanitizar viviendas, porque es que a lo mejor aquí echan el gusano, cosas así. Por eso es que va íntimamente ligada a la vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque si el gobierno está tratando de atender la situación y la sociedad no se deja apoyar, pues no vamos a poder minimizar esa vulnerabilidad. Luego, la vulnerabilidad técnica dice, aunque en cierta forma esta vulnerabilidad debería estar incluida dentro de la física o de la educativa, son tan específicas sus expresiones como nos han merecido un numeral propio. ¿A qué se refiere la vulnerabilidad técnica? Lo vivimos hace ratito que empezamos el curso. Me tardé en conectar porque mi conexión a internet está un poquito lenta. Aquí donde estoy ubicado está medio lento el internet, las comunicaciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para las clases, no? Muchos alumnos no tienen acceso a una computadora o a un teléfono. Y muchos dicen, bueno, pues sí, ahí está la televisión. Y para aquellas comunidades que ni siquiera tienen acceso a esa televisión, está más canijo, ¿no? Entonces ahí hablamos de vulnerabilidad técnica, porque no tenemos los medios como para poder atender esa situación. Los que hacen home office, ¿no? Les dieron computadora en su centro de trabajo o están trabajando con la computadora personal. Vulnerabilidad técnica, ¿vale? El programa interno de protección civil. Ahí está la famosa carpeta, ¿no? Que se queda en el librero, ahí en la dirección del centro de trabajo. De repente llega el sismo. Pues vámonos rápido, hay que evacuar. Y dentro de sus protocolos de evacuación, tomaron en cuenta sacar el programa interno, llevarlo hacia el punto de reunión o el puesto de mando. ¿Y por qué tendría yo que sacar el programa interno? Pues resulta que parte esencial del programa interno son los planos, ¿no? Arquitectónicos o croquis, ¿sí? Híjole, pues tengo ahí un colapso, ¿no? En una parte de la instalación y resulta que hay personas atrapadas. Me sirve el croquis para saber qué tipo de riesgos o por dónde puede ser la entrada, ¿sí? Cómo se va a apuntalar, para todo eso, ¿no? Y es vulnerabilidad técnica. Pues también se tiene que tener un respaldo en la nube de ese programa interno y obviamente una computadora para que, en caso dado de que así se requiera, pues, trabajar desde el puesto de mando, ¿sí? Con la información del programa interno. Vulnerabilidad técnica. Vulnerabilidad ideológica, la respuesta que logre desplegar una comunidad ante una amenaza de desastre natural o ante el desastre mismo, depende de gran medida de la concepción del mundo y de la concepción sobre el papel de los seres humanos en el mundo que poseen sus miembros. Aquí entra mucho, pues, ideas políticas, ideas religiosas, lo que les comentaba, ¿no? Si seguimos pensando en que el desastre es castigo divino, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? Porque a veces digo, bueno, pues yo no me he portado mal, ¿y por qué pasa esto? Tan solo aquí con lo de la pandemia, ¿no? O la gente que piensa que no, pues es que el coronavirus fue creado para matar gente, ¿no? Ya tenemos ahí otro ejemplo de vulnerabilidad ideológica. Y la cultural, características particulares de la personalidad de los individuos de cada país y la manera en que los medios de comunicación influencian la manera en que los ciudadanos de un país se relacionan entre sí y con el medio natural y social con el que se desarrollan. Aquí en México tenemos una diversidad cultural, ¿no? Cada uno de los estados tiene su propia cultura, por lógica su propia vulnerabilidad. Entonces no podemos hablar de que el sismo le va a pegar igual a una comunidad que a otra, porque por su
tipo de cultura. Ejemplo de esto, lo que les comentaba de la erupción del volcán Popocatépetl, ¿no? Allá la comunidad pues le llevaba ofrendas y hasta la fecha le siguen llevando ofrendas al volcán, ¿sí? Para que nunca haga erupción. No, ¿cómo combates eso? No le puedes eliminar su cultura porque ahí está uno atentando contra sus derechos humanos, ¿no? Pero hay que tomar en consideración esa vulnerabilidad, que al momento de que llegue la autoridad a intentar hacer una evacuación preventiva ante una posible erupción del volcán, pues la gente no se va a dejar. ¿Por qué? Pues porque su cultura así es. Por el riesgo de desastres, lo vamos a entender como las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico de tiempo en el futuro, ¿no? Ahora, el desastre aquí, otra vez hacemos mención, se construye socialmente en periodos históricos, a veces muy largos. Es latente, es dinámico y cambiante. ¿Por qué? Porque lo que hoy me representa un riesgo, a lo mejor mañana no, pero lo que hoy no me representa riesgo, probablemente mañana sí, ¿no? Entonces, esto es cambiante, depende de qué, de la evolución de la comunidad, de la evolución social. Ahora, a esa ecuación que habíamos visto hace un momentito le vamos a aumentar otro factor: resiliencia o capacidad de afrontamiento. Tenemos la amenaza, ejemplo ahorita, la pandemia. ¿Qué tan vulnerable soy para esa pandemia, para este virus? Exposición, hablemoslo en un entorno familiar. ¿Cuántos miembros de mi familia somos, no? Ahora, la resiliencia o capacidad de afrontamiento. La resiliencia, ahorita vamos a ver más a detalle qué es, pero bueno, ¿qué tan comprometido estoy al usar el cubrebocas, a lavarme las manos constantemente, ¿sí? Sanitizar mis zapatos, ¿no? Todo lo que compre, igual estarlo sanitizando, porque son las medidas que nos ha indicado la autoridad. La exposición se define como grado de exposición a la cantidad de personas, bienes y sistemas que se encuentran en el sitio, considerado y que es factible sean dañados por el evento. La resiliencia, la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Ahora, la gestión del riesgo de desastre es un proceso sistémico orientado a garantizar una respuesta oportuna y minimizar los efectos, evitar la generación de nuevos riesgos y reducir los riesgos ya existentes. Esto para generar, ¿no?, garantizar, mejor dicho, el desarrollo sostenible del país. Los componentes del riesgo de desastre, de la gestión del riesgo de desastre, la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. La gestión prospectiva, ¿sí?, pues es más enfocado hacia el análisis de los riesgos, todo aquello que nos puede llegar a afectar. Ahí vamos a entrar un poquito en la cuestión de los simulacros. ¿Por qué? Pues porque hay que jugar, ¿no?, para poder estar preparados. Hay que equiparnos, hay que capacitarnos, ¿no? Ya después vamos a la gestión correctiva. En base a esa capacitación, ahora tengo que hacer corrección. Ejemplo, en la capacitación aprendí que tengo que tener un extintor en mi casa. La gestión correctiva, compro el extintor, ¿no? En la capacitación me dijeron que había que reforzar mi vivienda. En la gestión correctiva hago el sistema de reforzamiento de vivienda. Y la gestión reactiva es ya cuando llega el evento, ya voy a actuar, ¿sí? Voy a evacuar, me voy a replegar, voy a usar mi extintor, voy a atender al lesionado, ¿vale?
Ahora, aquí lo vemos un poquito más claro, ¿no? La gestión prospectiva orientada a reducir los riesgos futuros. La gestión correctiva orientada a reducir los riesgos existentes. La gestión reactiva orientada a reducir los riesgos residuales ligados a amenazas actuales. Ahora, dentro de la gestión del riesgo de desastres, primero tenemos que estimar el riesgo. ¿Sí? Estimar, o sea, cómo me puede llegar a afectar, qué tanto puedo llegar a perder. Luego la prevención, en base a eso voy a hacer trabajo de prevención. Luego trato de reducir el riesgo, porque algunas cosas no se pueden eliminar, pues vamos a reducir. Ya después me preparo para cuando ese evento llegue. La respuesta que tiene que ser eficaz. Rehabilito y después reconstruyo, no es lo mismo. Rehabilitar es continuar con las actividades, aunque algunas cosas no se puedan todavía construir. ¿Sí? Otro pequeño enfoque. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna pregunta? No sé si Adán me puedas apoyar con las preguntas, si alguien quiere que se le resuelva alguna duda. Ok, esperamos a que las coloquen en el chat. Bueno, mientras en lo que van poniendo sus preguntas, les agradezco mucho la asistencia a esta pequeña plática. Les dejo mis redes sociales. Donde nos pueden encontrar. Y no sé, Adán, si me puedas apoyar con... te mando el manual de esta plática y no sé si se los puedas hacer llegar a los compañeros. Así es, con gusto, sí. Entonces, ¿te lo mando vía WhatsApp o al correo? Y si quieres por WhatsApp, si te es más fácil, adelante. Ok, Rodrigo Fonseca nos dice que es muy interesante el tema. ¿Algún otro comentario o pregunta para César? Ok, César, al parecer no hay ningún comentario. ¿Qué métodos o estrategias recomiendas para medir este indicador? Híjole, pues es que no, no se puede medir realmente la cuestión cultural. O sea, es un indicador que no... ¿Por qué? Porque depende mucho de la comunidad en cuestión, ¿no? Y del evento del que se trate. Entonces, aquí lo único es llegar y hacer el análisis de riesgos a la comunidad y sobre todo que ellos te expliquen cómo viven ellos los eventos. ¿Por qué? Gran conflicto que tenemos en México es de que siempre los que están arriba, ¿no? Las autoridades en materia de protección civil, pues no están íntimamente ligadas a las comunidades. Yo voy a llegar a la comunidad, o cuál debería de ser la actitud, bueno, llegar a la comunidad con las personas de escasos recursos y decirles, oye, ¿cómo les afecta a ustedes el sismo? ¿No? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? En caso de que se inunde la colonia, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo se organizan? Pues de esa manera, ahí ya podríamos, ¿no?, empezar a tener datos sobre ese indicador.
cultural. ¿Sí? Entonces, lo único pues, sería que verdaderamente las autoridades se acerquen a las comunidades y hagan entrevistas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ciudadano es el que convive con el riesgo. Entonces, el ciudadano es el que te va a aportar la mejor información para una respuesta razonable al evento. No sé si ya haya quedado un poco resuelta esa duda o hice más grande la duda. Leonor Rodríguez, considero que estaba muy completa la información. Gracias. Gracias, Leonor. María de Lourdes Hernández, es un tema interesante que lleva a la reflexión y a poner práctica desde diferentes áreas laborales y personales. Muchísimas gracias, María de Lourdes. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario? Si ya no hay algún comentario, pues yo creo que damos por concluida la sesión. Si me permites tantito la pantalla, César. Claro que sí. Ok. Listo. Muchas gracias, César. Pues a nombre de la Junta de Asistencia Privada, le entregamos un reconocimiento a César Rodrigo Trejo Alcaraz por su participación en la plática Introducción a la Gestión Integral de Riesgos impartida el día 25 de septiembre del 2020. Muchas gracias, César. Con mucho gusto te voy a hacer llegar tu agradecimiento y también agradecer a todas las y los participantes de este webinar. Tenemos dos últimos comentarios. No sé si gustes responderlos, César. Ok. Dice sí, Marín. Considero que el nivel de preparación de los integrantes de cada organización sería un parámetro para reforzar la capacidad de respuesta futura ante cualquier evento, aunque también el hecho de saber y tener todos los conocimientos no hace que reaccionemos de manera esperada, efectivamente, o sea, sobre todo los mandos, ¿no? Los mandos son los que siempre exigimos que tengan un nivel de preparación, pero pues no siempre los títulos es lo que nos van a dar la respuesta correcta, ¿no? Sobre todo la gente de campo es la que conoce, ¿no? Conoce los riesgos, conoce pues todo lo que conlleva porque son los que viven día a día con esos eventos. Entonces, aquí se trata precisamente de hacer esta organización y aplicar, ¿no? El famoso triángulo de la prevención, la corresponsabilidad entre el gobierno y la población. Javier Ibarra dice, ¿cómo capacitar a la gente en temas de protección civil no presencial cuando sabemos que eso es algo de mucha práctica presencial? Bueno, pues de entrada, con este tipo de ejercicios, como ahorita lo estamos haciendo, es muy bueno, pero también se pueden buscar otras opciones. Lo que yo les comentaba, inclusive a personal de la misma Secretaría de Protección Civil, el gobierno de la Ciudad de México tiene un canal de televisión y en ningún horario hay un programa que sea específico para temas de gestión de riesgos y protección civil. Entonces también podemos hacer eso a través de radio, ¿no? A través de radio también lo podemos hacer. Ahorita es un poquito complicado la cuestión de la capacitación presencial, pero siempre hay que buscar otro tipo de herramientas, ¿no? Se puede llegar a la población, sí, simplemente hay que aterrizar, digo, hay que generar esa lluvia de ideas, aterrizarlo y permitir, ¿no? Que se den estas colaboraciones, ¿no? Para poder hacer llegar esta información a toda la población. Ana Lilia Olayo, gracias César. En el Hospital de la Luz también contamos con el Comité de Seguridad de Instalaciones, en el cual damos seguimiento en la matriz de riesgos. Excelente. Digo, hay organizaciones que sí son muy grandes y se puede abarcar todo, ¿no? Hay organizaciones muy pequeñas donde simplemente cuentas con tu brigada multinacional y ya, pero qué bueno que tengan ahí el Comité de Seguridad en Instalaciones, eso habla muy bien del trabajo. Luego, Susana Munguía Rubí, ¿hay alguna guía para la elaboración del plan de continuidad de operaciones? Sí existe. Existe la guía que emitió el Senapred. Igual, si gustan, porque veo que hay varios que están involucrados en esto del programa interno. Igual, de la misma forma, le hago llegar a Adán junto con el manual de esta plática.
sí está interesante que lo puedan aplicar, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Leonor Rodríguez, yo quisiera también la guía, por favor. Sí, sí, como los comenté, se la hago llegar a Adán, y a Adán que las distribuya, ¿no? A cada uno de ustedes, ya sea por o bueno, ya verá la forma de hacérselas llegar. Ahorita en unos minutos se la envío. Bueno, pues con esto cerramos, César. Muchas gracias por tu participación. Les estoy colocando en el chat mi correo electrónico para el caso de las personas que no cuentan con registro a través del sistema de capacitación, me hagan llegar un correo y les comparto el material que César nos va a compartir. Pues muchas gracias, César. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, gracias a todos los participantes por estar aquí, por darnos un poquito de su tiempo, ¿verdad? Para poder compartir estos conocimientos. Muchísimas gracias y pues sigo a la orden, ¿no? Ya tienen ahí mis redes sociales por si tienen alguna duda, algún comentario, también me puedan contactar. Muchas gracias, César. No, de qué, Leticia, muchísimas gracias a usted. Al contrario, a ti, como siempre, gracias. Bueno, no olviden enviar sus fichas de inscripción firmadas para la emisión de sus constancias de participación y contestar la evaluación que viene en la liga donde les mandamos el acceso a este webinar. Muchas gracias y hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Gracias, buena tarde. A todos.